Muy buenos días para todos, esto es Tradeando.tv. Vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión que se llama Mesa de Trading, en la cual nos acompaña hoy Esteban Vélez. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Muy bien. ¿Cómo has visto estos 2 días de la semana? Bueno, mira, muy interesantes. Arrancamos el domingo con sucesos fundamentales importantes a nivel europeo. eh, a nivel político se estuvo moviendo la cosa de una forma muy llamativa, sobre todo en lo que fue España y en Alemania. Vemos también situaciones importantes en cuanto a la situación de Grecia y posibles medidas que pudiera tomar el Banco Central Europeo, que dejan, digamos, oportunidades en el mercado interesantes a la hora de analizar entradas o algunas operaciones. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas que nos va a contestar Esteban el día de hoy en cuanto a los fundamentales y los movimientos del mercado. Entonces invitamos a todos los que están en el chat, a todas las personas para que hagan sus preguntas. Bueno, vamos a comenzar con que según los datos para Japón que se esperan el día de hoy, como lo son la reunión de política monetaria, el dato de la balanza comercial, que se espera que salga negativo, ya te digo el dato, en punto 59T. ¿Qué posibilidades hay en los yenes, sea de entrar en largo o en corto? Bueno, mira que a través de la semana pasada quedó muy claro con respecto a la economía japonesa que están en una fuerte recesión en estos momentos, ¿sí? Reportaron datos por segundo trimestre consecutivo con respecto al PIB de una fuerte contracción económica, todo esto ligado a lo que ha sucedido a nivel natural en Japón. Entonces tenemos, digamos que una situación bastante compleja con respecto a lo que está pasando en Japón, que nos deja, digamos, un movimiento o unas superaciones interesantes. ¿Por qué? Es muy, eh, se puede esperar de una forma muy fácil que haya una repatriación de capitales a nivel de la economía japonesa, que puedan inyectar mayor liquidez al mercado, que puedan debilitar de una forma más intensa lo que sería el movimiento del yen, porque digamos que toda la base económica de Japón y la recuperación a nivel productivo, a nivel económico, va a estar ligada totalmente a lo que es el fundamento de la economía japonesa, que son las exportaciones. Entonces, va a estar todo esto, todas las políticas monetarias japonesas muy ligadas en cuanto a lo que es debilitar el yen para intensificar sus exportaciones, volver más competitivo lo que sería su nivel de producción, eh, recuperar todo lo que sería los movimientos de consumo externo y de balanza comercial. Si bien vemos que hay una expectativa para el día de hoy muy posible, muy real de que sea negativo el dato de balanza comercial para Japón, Japón siempre ha mantenido históricamente balanzas comerciales positivas en cuanto a lo que es su economía base. Entonces, la expectativa realmente en cuanto a que salga negativo el dato es muy posible y vamos a ver cómo posiblemente en los próximos meses al mediano plazo, en este mercado tan líquido específicamente, vamos a ver cómo el yen va a buscar puntos en los cuales va a empezar a debilitarse más y más en lo que sería una política económica japonesa para poder volver más competitivo su nivel de producción eh, a nivel de exportaciones. Bueno, por acá nos hacían una pregunta, la hacía Alberto. ¿Cómo afecta la decisión de no salvar a España y la derrota de Zapatero? Bueno, en cuanto a la decisión de no salvar a España hay una particularidad interesante con respecto a lo que está pasando en Europa. En estos momentos acabamos de ver, el día de hoy salió, digamos, algunas medidas políticas monetarias a nivel de Grecia, sí, a nivel de los entes económicos griegos, en los cuales ya planteaban nuevas medidas de austeridad para la economía griega. Ujú. Lo que sucede en estos momentos, eh, digamos que es algo muy claro. Vimos el domingo de que no hay respaldo a nivel político en cuanto a lo que es la situación española, pero vemos que esto crea, digamos, un aire de inestabilidad en lo que sería la región. No solamente fue la situación política en España,
porque también cayó el apoyo duramente en Alemania, específicamente en ciudades como Bremen, en las cuales también hubo elecciones y se vio muy debilitado el partido político de la actual canciller alemana Angela Merkel. Entonces, digamos que este aire de inestabilidad política, ¿sí?, que se basa fundamentalmente en lo que ha sido toda esta inconformidad económica en países específicos como España, Portugal y Grecia. Alemania, digamos que no se puede hablar del mismo nivel. Alemania no es un país que hablemos de una inestabilidad política fundamentada en un desacuerdo económico con la población, porque estamos hablando de un país que maneja una tasa de desempleo del 6% en comparación con España, que hablamos de una tasa de desempleo alrededor del 21%, que ahí es donde radica fuertemente la situación de debilidad que está generando España en estos momentos para Europa. ¿Qué sucede? El Banco Central Europeo es claro que tiene que salvar a Grecia, ¿sí? Vimos hoy que ya salió, digamos, un plan de austeridad, más allá de lo cierto, de lo lindo, de lo posible o imposible que pueda tener este plan de austeridad. Inmediatamente salieron a declarar entes del Banco Central Europeo que les había gustado y que les había parecido bueno, ¿sí? Entonces, en cualquier situación de cualquier cosa rara que hubiera tenido este plan de austeridad, era claro que lo iban a terminar aceptando los entes regulatorios del Banco Central Europeo, porque es que el hecho de no salvar a Grecia implicaría una caída, un efecto dominó impresionante alrededor de toda Europa. Si no se salva la situación de Grecia, si no se salvan los bancos griegos, esto generaría una salida masiva de capitales de lo que serían los bancos griegos, es decir, lo que se llama una corrida bancaria. Y el efecto de una corrida bancaria en Grecia, perdón, que se expanda hacia Portugal, que se expanda hacia España, implicaría una nueva crisis mundial de magnitudes impresionantes, y esta sería mucho más grande que la de Lehman Brothers, porque estaríamos hablando de que en el momento que sucedió la caída de Lehman Brothers, la Fed todavía podía generar políticas de inyección de capitales, que podía generar préstamos para sus bancos, que podía, digamos, aumentar su nivel de endeudamiento, eh, aumentar su deuda pública para colaborarle a los bancos. En estos momentos no, Estados Unidos ya está en el tope de endeudamiento, los bancos apenas están empezando a devolver capitales hacia la Fed, ¿sí? Y los bancos en Europa realmente quedarían totalmente debilitados. Entonces, en una situación así estaríamos viendo cómo realmente cambiaría el orden mundial económico, y estoy casi que seguro que la fuerza quedaría en poder de los asiáticos, que serían los más estables en todo término bajo esta situación. Entonces es muy claro que la situación de Europa va a terminar salvada por parte del Banco Central Europeo, específicamente o focalizándose en lo que es la situación con Grecia en estos momentos, que digamos que es el salvamento más fácil y más económico que puede hacer el Banco Central Europeo, porque la deuda de Grecia se puede salvar con alrededor de 50.000 millones de euros, mientras que la de España podría ascender a trillones. Ay, Dios mío. Bueno, ya que estamos hablando de Europa, vemos en los fundamentales que el jueves habla Trichet sobre las posibles subidas de tasas de interés. ¿Sería una buena opción dejar operaciones abiertas en pares cotizados con el euro por lo de la volatilidad, o sería mejor esperar? Bueno, mira, en estos momentos está pasando una cosa muy interesante con respecto al euro. Yo estaba hablando con ustedes antes de iniciar la sesión, y era alrededor del movimiento como de la teoría de la opinión contraria, que estoy viendo muy reflejada en estos momentos en el comportamiento del mercado. El día de ayer yo, digamos que me levanté con un aire muy pesimista y un fuerte, una fuerte posición, digamos, hacia el movimiento que pueden tener los osos en el mercado, pero el comportamiento del mercado, digamos que no fue hacia la dirección que yo me estaba inclinando con respecto al mercado, ¿sí? Hemos visto que el euro realmente ha buscado movimientos de recuperación, y estamos viendo es cómo el mercado está reaccionando ante un cierto pesimismo, ha dejado entradas interesantes en movimientos alcistas, en movimientos de recuperación interesantes. Entonces, por ese lado se pueden trabajar, digamos, algunas operaciones con alguna expectativa de fortalecimiento en cuanto al euro.
con respecto a lo que se puede esperar de Triche en estos momentos, eh, digamos que yo creo se puede estar ligando más hacia lo que es la situación de crisis en países de la Unión Europea, más que con respecto a lo que pueda ser el movimiento de tasas de interés. Hay que esperar cómo es el comportamiento de los países de la Unión Europea, y me refiero a los países, digamos, más débiles económicamente que pueda tener la Unión Europea, no países grandes como Alemania, Suiza, Inglaterra, que Inglaterra digamos que se puede salir un poco ahí eh, con respecto a los movimientos económicos, ellos son muy independientes con eso, sino a países débiles que pertenezcan a la Unión Europea, cómo ha sido el comportamiento del consumo y cómo se ha movido en cuanto a estas primeras subidas de tasas de interés. Me parece que es más importante esperar esos resultados. Si Trichet deja, digamos, abierta la puerta, o desde ya se pueden empezar a hacer predicciones o especulaciones en cuanto a lo que puedan ser subidas de tasas de interés para próximas sesiones del Banco Central Europeo, sin duda esto va a terminar empujando el comportamiento del euro hacia la recuperación, y podríamos estar quedando muy bien parados con operaciones largas desde estos momentos. Bueno, por acá me gustaría ver si nos colabora Daniel poniéndonos el gráfico del euro franco que nos estaba preguntando Jorge ahorita. Y yo tengo una pregunta en especial con el franco. Si para el franco sale bueno el fundamental del nivel del empleo y el otro que es el de indicadores de punta, podríamos ver máximos para esta moneda y frente a cuáles monedas cotizar. Bueno, vamos a ver. Pero Me me fijo gustaría cuáles son los que fundamentales que me estás hablando. el del nivel del empleo, eso creo que sale el miércoles o jueves. Sale el jueves. Ay, perdón, la Pues, balanza comercial. ya, Pero también sale el muy, del nivel del muy empleo. parecido Salen los dos el jueves. uno con el otro. Bueno, la balanza comercial se espera que quede en el 2B y su previo es del 1.1B, se espera que cambie. Y el del nivel del empleo se espera que quede en 4.1M. Y el de los indicadores de puntas es el día viernes, que se espera que quede en 2.22 y su previo es de 2.29. Bueno, mira, con respecto a lo que es la balanza comercial, este es un dato que pocas veces le atinan puntualmente los analistas en cuanto al dato que realmente va a salir, ¿sí? Ujú. Durante, digamos, los últimos 2 meses ha venido debilitándose un poco lo que es la balanza comercial con respecto a Suiza. No es un país que estrictamente sea exportador. En cuanto a sus exportaciones, pues son más ligadas a tecnología y a tecnologías muy específicas. Podrían ser, digamos, un poco más importadores en cuanto a algunas materias primas de consumo alimenticio, dadas las condiciones climáticas y geográficas que tiene Suiza en estos momentos. No es un indicador que yo pueda dar como muy, digamos, muy específico, no es de mucho impacto en el mercado, no es un indicador con el cual yo te pueda decir esto va a golpear directamente al franco para fortalecerlo o debilitarlo con una amplitud grande en cuanto a lo que sería el movimiento de pips. Va a estar más ligado en cuanto a lo que pueda suceder a nivel de bolsas y a nivel de confianza o recuperación en la confianza con respecto a lo que es todo este movimiento político y económico de Europa, y algo con lo que he insistido mucho es con el movimiento que pueda generar todo el comportamiento que nos pueda generar el oro. Si nosotros vemos el día de hoy con lo que fue el movimiento de el dólar franco, Ajá. ¿sí? Durante la noche, durante la sesión europea, y lo comparamos con el movimiento que tuvo el oro durante el mismo rango de la sesión, vemos que tenemos movimientos importantes de una correlación, digamos, contraria, interesante en cuanto a estos dos activos. Y lo que sucede, pues, digamos, sigo como con la misma, entre comillas, cantaleta que he traído. El franco realmente lo mueve, es su parámetro de referencia económico, su parámetro de escudo económico, que es el oro, a modo de cierto patrón oro que todavía domina lo que es la economía
Suiza en estos momentos. En cuanto al nivel de empleo, digamos que Suiza es un país que se mantiene muy nivelado en cuanto a lo que es la generación de empleo y en cuanto a lo que es la capacidad productiva de su país. ¿Sí? Es un país con una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, dadas sus condiciones económicas, dada su capacidad, digamos, cultural y social de sus habitantes. Entonces, podemos estar hablando de que tampoco sea, digamos, el impacto más amplio que se pueda tener en el mercado. Habría que salirse mucho con respecto al movimiento histórico, al movimiento actual que está teniendo el mercado para ver un posible impacto amplio con respecto al mercado. Entonces, esta semana, con respecto al franco, sí, los movimientos que se puedan tener en el franco, diría yo, pueden estar o van a estar mucho más ligados con las posibilidades que pueda haber de movimientos socioeconómicos en Europa y de las posibilidades o los movimientos importantes que pueda dejar el oro con respecto al franco. Bueno, por acá hay otra pregunta. ¿La bajada de calificación crediticia de la eurozona haría tomar refugio en el franco? Esa es una pregunta interesante. Bueno, refugio en el franco como tal, digamos que no me parece a mí la mejor opción. A la hora de estar, digamos, si le estamos huyendo a cierta incertidumbre en cuanto a lo que es el movimiento europeo, el refugio, digamos que se debería tomar con respecto a mercados alternativos, por lo menos mercados que se salgan de, de la zona. En el caso de tomar refugios con respecto al franco, pues preferiría refugiarme con respecto al oro, respecto al petróleo en estos momentos. Hoy fue muy interesante lo que sucedió con respecto al petróleo. Si bien vemos de trepando desde $97 que hablábamos el día de ayer hacia los 99.50 que tenemos el día de hoy, alrededor de $2, cada vez que sale un banco o alguna entidad económica importante a realizar predicciones con respecto al movimiento de algún activo, nos genera un empuje importante en movimientos de mercado, y lo vimos en esta madrugada donde Goldman Sachs sale nuevamente a aumentar, digamos, expectativas de precio hacia 2012 en cuanto a lo que es el comportamiento del crudo Brent y del WTI, del West Texas. Entonces estamos hablando de que hay posibilidades, digamos, de refugio, de un ampliamiento del rango operativo que tiene en estos momentos el petróleo, que generaría mayores oportunidades de cobertura. Igualmente, digamos que ese ha sido el grueso del mercado en estos momentos, con el cual vimos recuperación en las primeras horas de mercado y todavía vemos los mercados cotizando hacia zonas positivas en las cuales esta subida de las materias primas, esta nueva onda alcista de las materias primas, empuja a las compañías ligadas directamente a la producción de este tipo de materias y nos termina jalonando los índices. Entonces, en cuanto a buscar cubrimiento sobre la misma zona económica por la baja de calificaciones, me parece que no es como el movimiento más directo en estos momentos. A la hora de buscar coberturas con respecto a esto, me parecería mucho más sensato buscarlas en mercados alternativos como sería el mercado de commodities. Bueno, vamos a cambiar ya de moneda y vamos a centrarnos en la libra. ¿Qué movimiento podríamos ver antes y después del fundamental para Gran Bretaña, como lo es el PIB? Bueno, vamos a mirar, yo miro por acá el histórico, el récord Fundamental. de este fundamental, porque es que traemos, Se espera que quede igual al previo en el 0.5%. bueno, mira, ya traemos, digamos, cierto precedente hacia lo que fue febrero de este año, con un dato más bajo de lo que se esperaba, digamos un primer indicio de contracción hacia el comportamiento económico de la libra. No esperaría yo que volviera a salir un dato económico, no esperaría que fuera a haber una segunda contracción con respecto a este dato, porque nos terminaría
dejando una situación similar a la que nos está mostrando Japón en estos momentos. 2 trimestres consecutivos con una contracción en cuanto al crecimiento, digamos que generan una debilidad amplia en cuanto a las monedas. Igual vemos que hay un fortalecimiento, el mercado está mostrando un fortalecimiento interesante. Sí, tenemos una expectativa ya de digamos, que se duplique el Producto Interno Bruto con respecto al trimestre pasado, y me parece que el mercado se está moviendo en la misma tónica que nos puede estar mostrando este indicador. La verdad no veo muchas posibilidades de que se pueda generar un dato nuevamente negativo. Me parece que puede empujar de forma importante el comportamiento de la libra. Como les digo, es mejor seguir la tendencia desde ya y no pescar en río revuelto con toda la Y volatilidad perdón que a te la hora de salir interrumpa. el dato. ¿Sí? ¿Libra dólar o libra yen o ambas? ¿Cuál es la mejor? Eh, pues es que depende del nivel de riesgo de cada uno. Hoy hemos Ujú. visto la trepada impresionante del libra yen. Si una persona, o sea, con el presente, que lo que hablé con respecto a Japón y lo que estamos viendo con respecto a la libra, digamos que la opción más derecha sería libra yen en estos momentos. Ahora entra a Ajá. jugar también el aspecto técnico de forma importante por los movimientos que está haciendo justamente en estos momentos libra yen, ¿sí? En los niveles en los que está y en los puntos de resistencia tan interesantes en los que se está moviendo. Pero digamos que el empuje fundamental hacia la debilidad del yen y hacia un fortalecimiento de la libra podría ser clave para el rompimiento de estos niveles y una retoma de un comportamiento alcista. Si digamos se tiene, o hablando de un nivel de riesgo un poco más conservador, un poco más eh, con menos capacidad pues de pérdida, por decirlo de alguna manera, me parece también muy derecha la operación en libra dólar. ¿Sí? ¿Nos podrías dar puntos objetivos de tener datos positivos o de salir el PIB en el 0,5% esperado para la libra? Bueno, mira, sabes que con respecto a la volatilidad, medir este tipo de golpes, este tipo de lo que se llaman en estadística financiera choques de Ujú. los datos fundamentales, eh, digamos que no es lo más acertado del mundo. Estaríamos claros en que superaríamos lo que sería una barrera del 132.90, más o menos, con un nivel objetivo en el mediano plazo hacia los 134.44, 135.90 serían Ujú. los objetivos en el mediano plazo, dada la recuperación en la libra yen, ¿sí? Por acá hay De otra una retoma de pregunta. tendencia alcista, Qué pena que te ¿sí? interrumpa. Dice García, ¿cómo te parece la diferencia de la tasa de la libra con Europa? ¿Con Europa o con Estados Unidos? Es que no me queda clara la primera pregunta. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería la diferencia? ¿Cómo te parece la diferencia de la tasa de la libra con Estados Unidos? No, mira, el diferencial digamos, es muy corto en estos momentos. Estamos Ajá. hablando de una tasa para la libra del 0.5%. Estados Unidos, pues pongámosle en el tope más alto de la banda en estos momentos, que es del 0.25. Entonces estamos hablando de 25 puntos. Por ese lado, por operaciones de carry trade, me parece absolutamente erróneo, por decirlo de alguna manera, porque no veríamos ninguna utilidad en este tipo de operaciones. Igualmente de Libra Yen. ¿Sí? La Ujú. única forma posible de ver alguna operación por carry trade interesante con respecto a la libra sería operando con el mayor, eh, digamos, con el que tiene la mayor tasa en estos momentos en cuanto a la economía, que es Australia, con el 4,75. ¿Sí? Y sería buscando operaciones cortas en cuanto a lo que sería libra australiano, que sería, digamos, el fundamento pues como para buscar operaciones en carry trade. Pero en estos momentos, digamos que no es la situación del mercado para irnos hacia ese tipo de operaciones. La verdad, el diferencial o el spread que están manejando en estos momentos las tasas de Estados Unidos con respecto a las tasas de Inglaterra no es un factor importante en el movimiento que están teniendo los mercados, Mm. ni en las expectativas, digamos, de operación. Bueno, por acá otra pregunta.
¿Qué piensas sobre las expectativas de aumento de tasas para Gran Bretaña en el mediano plazo? Bueno, mira, todo va a estar ligado con respecto al comportamiento del consumo y al comportamiento del crecimiento de la economía, ¿sí? Si la economía empieza a dar indicios de crecimiento importante, se empieza a incrementar el consumo, ¿sí? Si la economía, digamos, empieza a estabilizarse en todo este choque que ha tenido Inglaterra con respecto a lo que fue, a lo que ha sido su política fiscal, su nivel de déficit y sumándole a eso sus inconvenientes en cuanto a lo que ha sido los títulos de deuda irlandeses, de los cuales son los mayores tenedores. En la medida que se vaya recuperando esto, vamos a poder ver posibles datos de movimientos importantes en cuanto a la tasa de interés en Inglaterra, ¿sí? De este tipo de movimientos me parece que van a ser muy paulatinos, muy lentos, en torno a 0.25% más o menos me parece que pueden ser los movimientos en cada sesión para generar choques, digamos, no tan importantes ni tan amplios en el mercado que puedan impactar, digamos, la situación económica del país, que puedan cortar el consumo de una forma no, no, no de una forma lenta, sino que la terminen cortando abruptamente y termine generando un impacto peor al que se esperaría que con este tipo de medidas como lo son los movimientos de tasas de interés. Entonces, en cuanto a eso, me parece que es mejor esperar en la medida que se vayan dando reportes. Esta semana que ya vemos reporte de crecimiento económico, podríamos Ajá. tener de pronto una expectativa en cuanto a lo que podría ser eh, el nuevo dato de inflación para Inglaterra y de ahí en más podríamos esperar cuáles podrían ser algunos movimientos, algunas medidas que podría tomar el Banco de Inglaterra. Bueno, le damos la bienvenida a las personas nuevas que están en el chat y los invitamos a que realicen más preguntas. Eh, por ahí Esteban te estaban diciendo que si le regalas una sonrisita a Víctor. Ya sabemos que Víctor está cambiando como de mercado, está bidireccional, entonces estaba pidiendo una sonrisa porque te veías muy bonito. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta. ¿Cuál es el fundamental que te parece de esta semana más importante para Estados Unidos y qué impacto podría tener en alguna de las monedas? Bueno, mira, para esta semana yo tenía dos muy marcados. Uno salió el día de hoy, que es la venta de casas nuevas. La Ajá. semana pasada vimos cómo fue el movimiento de las casas usadas, entre comillas, de Estados Unidos y esto nos deja, digamos, nos deja un panorama ciertamente muy negativo en cuanto a la situación económica de Estados Unidos. La situación inmobiliaria, la crisis de enero fue en cuanto a la situación de hipotecaria que tenía Estados Unidos y el hecho de no ver recuperaciones importantes en cuanto al comportamiento de las casas genera, digamos, cierta incertidumbre. Adicional a esto, el hecho de que no se estén vendiendo casas al nivel esperado en Estados Unidos implica que las casas siguen perdiendo valor luego de lo que ha sido todo el comportamiento de la crisis. Sigue habiendo desempleo, siguen quedándose, digamos, los bancos lentos en cuanto a su recuperación, en cuanto a la salida de todos estos activos improductivos con los que se quedaron luego de la crisis. Entonces digamos que generaba cierta incertidumbre en ese momento. Pero el día de hoy vimos un dato interesante en cuanto a este fundamental que digamos que retomó un poco la confianza con respecto al movimiento del mercado en Estados Unidos y nos puede dejar, digamos, mejor parados o tapar un poco ese bache de miedo que nos pudo entrar la semana pasada. De igual forma, los fundamentales del jueves en cuanto a lo que es el crecimiento económico, es decir, Ajá. el Producto Interno Bruto y las peticiones semanales por desempleo que ya la semana pasada disminuyeron de una forma importante. Las predicciones en cuanto a las peticiones semanales de desempleo no están siendo, digamos, muy optimistas, lo tienen superior al dato del mes anterior y me parece muy sensato este tipo de predicciones
en cuanto a que la caída la semana pasada fue un tanto abrupta. Entonces el hecho de que esta semana se vuelva a presentar un dato alrededor del dato de la semana pasada, un poco por encima, un poco por debajo, sin superar por un porcentaje muy amplio lo que sea la predicción, puede dejar, digamos, muy bien parado el comportamiento del fundamental y podría conservar un poco la confianza que podría estar retomando un poco a principios de esta semana el mercado, descontando lo que sucedió ayer porque el movimiento de ayer fue netamente de pánico con respecto a la situación sociopolítica de Europa. Y en cuanto al crecimiento, pues nuevamente tenemos expectativas de crecimiento trimestrales para el comportamiento del PIB hacia el 2.2%, viniendo de un 1.8%, con digamos un dato que ha venido con un incremento interesante en cuanto a sus últimos datos. Se ha mantenido, digamos, en un crecimiento por encima de cero, que ya es un dato que implica un nivel de confianza importante hacia lo que es la economía, luego de lo que ha sido toda esta salida de la crisis. Entonces, en cuanto a estos datos, me parece que no es el hecho de que vayan a salir por encima o por debajo, sino que la expectativa que tengo es en cuanto a que sepan mantener o que tengan la capacidad de mantener el nivel de confianza de los inversionistas y de los consumidores en la zona de Estados Unidos con respecto a los mercados y lo sepan ir llevando, digamos, hacia un nivel en el cual se tome un equilibrio un poco más prolongado y podamos ver un mercado que no nos genere tanta volatilidad específicamente hacia las aperturas de mercado, hacia ciertos puntos de mercado y se pueda ver de una forma más clara con respecto a las tendencias. Bueno, Esteban, te agradecemos por resolvernos todas nuestras dudas. Ya saben todos que acá en Tradeando subimos lo más importante de los fundamentales. Los que quieran repetir el video lo pueden encontrar en nuestra comunidad en el link que dice canal. Para Jorge, en un momento Esteban va a continuar con Daniel y van a analizar ese par eurofranco pues que lo estaba comentando ahorita. Entonces vamos a realizar una pausa y en un momento continuamos. Muchas gracias.